presidente Donald Trump advirtió nuevamente a sus secretarios que no tengan miedo de recortar personal innecesario dentro de la administración pública. Para analizar esto a profundidad, el día de hoy le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, ambos desde Washington, D.C., y a Franklin Camargo, analista político de PragerU, y nos acompaña desde California. Bienvenidos, feliz viernes. Comenzamos con este tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Y es estos recortes que son criticados por el ala demócrata. Sin embargo, Alfonso, las encuestas más recientes han mostrado un apoyo a estas medidas de recorte burocrático. ¿Cuál es el objetivo final de la administración y cuánto crees que sea lo que aspira esta administración a ahorrar, si es que tienen una cifra concreta en cuanto desean reducir del gasto público? Bueno, en términos de un objetivo concreto, yo creo que se había hablado de 1 a 2 millones de dólares del presupuesto anual, lo que sería increíble y reduciría la deuda considerablemente a través de los años. Yo creo que esto es muy importante. Esto es algo que todos los presidentes conservadores habían dicho que querían hacer y nunca pudieron hacer. Donald Trump llega y tiene el liderazgo para empoderar a Elon Musk para que haga este trabajo tan importante. Y no tiene nada de escandaloso. Incluso Bill Clinton trató de hacer esto durante los 90s y se lo encomendó al entonces vicepresidente de Estados Unidos, que emitió un informe, pero realmente no hubo una gran reducción de gastos. Este es el presidente que finalmente está tomando acción y obviamente está causando revuelo porque el establishment, la casta dirigente, la burocracia en Washington, pues sencillamente no puede aceptarlo. Se creen intocables. Nunca pensaron que esto pudiera suceder. Sin embargo, las encuestas favorecen a Trump. La mayoría de los americanos piensan que estos recortes son importantes y que es importante reducir el tamaño de la plantilla de empleados federales. O sea que esto es muy, muy positivo. Yo creo que el último mensaje a Trump es quizás advertirle a los jefes de agencia que el rol de Elon Musk es uno de asesor. Él hace las recomendaciones, pero al final son los jefes de agencia que tienen que hacer los recortes. Ahora, el director del Consejo Nacional de Economía, Kevin Hassett, dijo que los buenos números de empleo durante Biden eran basados en empleo gubernamental, en posiciones federales, algo verdaderamente sorprendente. ¿Qué opinión te merece esto, Vanessa? Sí, es muy importante porque creo que dijo que alrededor del 25% de la creación de nuevos empleos durante la época de Biden era empleo gubernamental y evidentemente pues es muy triste cuando un porcentaje tan alto de la creación de empleo va a burocracia, no solo porque estamos hablando pues en general de empleos que se tienen que pagar con los impuestos de los americanos, sino porque si van a burocracia, pues la mayoría de la burocracia va a entorpecer la actividad de muchos americanos y de muchas empresas. Entonces, creo que es importante que se estén enfocando en creación de empleos, digamos, en el sector privado y en otros sectores. Y creo que también es importante esas palabras del presidente Trump diciendo que las agencias y que las cabezas de las agencias están por delante, ¿no? Sobre todo después de que ayer salieron todos esos reportes en varios medios de comunicación diciendo que hubo como un encontrón entre Elon Musk y varios secretarios, incluyendo Marco Rubio, porque Elon Musk estaba presionando para que cortaran más. Y yo creo que el presidente Trump tiene mucha razón cuando dice que tienen que mantener a los buenos. Si uno habla con un empresario, para los empresarios una de las cosas más difíciles siempre es tener buenos trabajadores, porque tener buen capital humano es muy difícil. Entonces, recortar sí, pero también mantener a los buenos. Y a mí me alegra mucho que el presidente Trump diga eso, que diga que hay que mantener a los buenos y que son las cabezas de las agencias las que están principalmente a cargo. Claro, ahora yo creo que en ese sentido también la pregunta que muchos se hacen es si están los demócratas desconectados con la petición popular y de la necesidad de reducir el gasto público innecesario. Las encuestas demuestran que la gente está interesada en este tema, que están a favor de estos recortes y sin embargo veíamos hace un par de noches a los congresistas demócratas con carteles atacando a Elon Musk, que dirige el Doge, diciendo incluso que Elon estaba robando dinero. ¿A qué crees que se debe esto, Franklin? ¿Están desconectados de la necesidad del público de reducir el gasto público?
Sí, la izquierda en Estados Unidos ha desconectado completamente del sentir y el interés de la mayoría de los estadounidenses, pero ellos están siendo coherentes con respecto a su ideología. La ideología progresista, la ideología izquierdista en Estados Unidos y en el mundo requiere de una burocracia más grande, requiere un Estado gigante y presente que politice cada acción humana, desde lo más básico hasta lo más complejo, y eso obviamente incluye tener programas, tener departamentos que son completos y totalmente innecesarios. Por eso que las personas en Estados Unidos han entendido en los últimos años que con tener un gobierno que gaste más dinero no necesariamente representa que es mayor bienestar para los ciudadanos, sino completamente lo contrario. Recordemos, Estados Unidos no tiene un problema de revenue, no tiene un problema de recibir ingresos a través de los contribuyentes y de los impuestos. De hecho, cada año parece romper récord precisamente de ingresos. El problema que tiene es de gasto, el problema que tiene es de deuda, es de déficit. Y cualquier principio que uno aplica a su vida privada, bien sea en su hogar, en su familia o incluso en un negocio, es no podemos gastar más dinero del que estamos generando o produciendo. En Estados Unidos, a nivel gubernamental, desde hace mucho tiempo que no se cumple y no se sigue ese principio. Y no solamente se trata de tener un presupuesto balanceado, de tener un gobierno y un Estado limitado para que nosotros seamos más libres y prósperos, sino que hemos de entender que sea quien sea el que esté a cargo en el gobierno, si el gobierno es grande, va a ser deficiente por su propia naturaleza. Milton Friedman decía, hay 4 formas de gastar dinero. Puedes gastar tu dinero en ti mismo, puedes gastar tu dinero en algo para otras personas, puedes gastar el dinero de otras personas en ti mismo, o, como es el Estado, puedes gastar los recursos y el dinero de otras personas en otras personas. Esto es profundamente eficiente porque al Estado, a los políticos, no les interesa cómo utilizan los recursos, dado que ellos no los produjeron, no los crearon. Tampoco les interesa el Estado de los servicios porque ellos no son las principales personas que reciben estos servicios. Por eso esto es tan importante. Hay que reducir el tamaño del Estado. Ahora, lo que está claro es que hay que reducir el tamaño del Estado. En 30 segundos, y esta pregunta es para todos, ¿cuál es el gran reto para los miembros del gabinete para lograr este objetivo? Comenzando contigo, Alfonso. Bueno, el gran reto es el proceso político para lograrlo, que es la legislación. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de órdenes ejecutivas, pero la mayor parte de los recortes y de las eliminaciones de agencias o consolidaciones de agencias para reducir el tamaño del gobierno se tienen que lograr a través de legislación. Y ese es el reto político. La mayoría republicana en la Cámara es muy pequeñita. En el Senado, como tú sabes, para cerrar el debate se necesitan 60 senadores y los republicanos ahora solo tienen una mayoría de 53. Entonces, hay algunas cosas que el tema de reducción de gastos no se va a hacer a través de reconciliación ahora, o sea, que se tiene que hacer más adelante. Entonces, va a ser difícil políticamente conseguir los votos necesarios para poder poner en ley esos recortes. Vanessa, ¿cómo lo ves en 30 segundos? Sí, pues efectivamente hay que pasar legislación, se quieren hacer recortes grandes, también hay que manejar los medios para mandar el mensaje adecuado, pero también creo yo que hay que hacerlo en orden y con la información adecuada adentro de las instituciones y que no, digamos, traiga problemas grandes en el funcionamiento de las cosas que sí son reales y que, como decía el presidente Trump, no se despida a aquellos que efectivamente sí se necesitan y que sí son un buen talento para la agencia. Últimos 30 segundos de este tema para ti, Franklin. ¿Cuál es el gran reto para lograr el objetivo? Coincido con Alfonso plenamente, es el sistema o el proceso político. A veces los procesos políticos no son tan rápidos como uno quisiera. En un sistema de división de poderes, de chequeos y balances, de república, habrán decisiones que dependan de muchos factores, incluso decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en la cual a veces no vamos a estar de acuerdo con ellos, porque contrario a lo que dice la izquierda, ellos no son simplemente personas a la merced de lo que quiera hacer Donald Trump. Así que es el proceso político. Pero lo que es importante y lo que hay que rescatar es que Donald Trump y Elon Musk trajeron a la conversación política en Estados Unidos la necesidad de reducir el tamaño del Estado, y eso de por sí es muy importante a largo plazo. Definitivamente. Así vámonos a este segundo tema muy importante también, y es que el presidente Donald Trump dijo el día de hoy que estaba considerando imponer sanciones y aranceles adicionales a Rusia, esto en un intento por llevar a Moscú a la mesa de negociaciones para poner un fin a la guerra en Ucrania. ¿Puede realmente funcionar una presión de aranceles contra Rusia? Alfonso, ¿cómo lo ves?
Claro que sí. O sea, económicamente Rusia ya está en una situación muy difícil por las sanciones que ha recibido de Estados Unidos y de otros países. Y con la guerra, pues realmente está teniendo dificultades económicas. No necesita más presión económica de los Estados Unidos. Pero lo que esto demuestra, porque recuérdense que después de la reunión de la semana pasada con Zelensky, todos los demócratas y todos los periodistas de la prensa tradicional estaban diciendo que Trump era una marioneta de Putin. Y esto demuestra que, como bien dijo el presidente Trump, él no está alineado con un lado o con el otro. Él sencillamente quiere lograr un acuerdo de paz que salve vidas y que acabe con esta guerra. Y yo creo que lo que esto demuestra es que si él tiene que ejercer presión sobre Rusia, sobre Putin, lo va a hacer. Precisamente eso era mi siguiente pregunta. ¿Qué van a decir ahora los críticos de Trump que decían que era sumamente complaciente con Putin? ¿Cómo van a reaccionar ahora ante esto, Vanessa? Bueno, yo creo que ya pueden estar un poco contentos y que esto igual da un poco de descanso porque claro, hay una prensa que es completamente sesgada y que critica por criticar, pero también hay, digamos, preocupaciones válidas, sobre todo en Europa, de lo que puede pasar, sobre todo que recordemos que el presidente ha estado cortando ayuda, cooperación en inteligencia, las armas, que dijo que le estaba resultando más fácil negociar con Putin que con Zelensky, que Zelensky no tenía cartas. Entonces, esas preocupaciones de esas personas que sí son preocupaciones válidas, pues yo creo que en este momento se pueden ver un poco calmadas, viendo que el presidente cuando tiene que actuar sobre Rusia, pues actúa, pero que efectivamente su estrategia, como ya lo ha dicho abiertamente, es que lo dijo abiertamente en la conversación con Zelensky, la famosa conversación que resultó mal, dijo que él no podía estar en una negociación ahí como intermediando y al mismo tiempo hablando mal de una de las dos partes. Entonces creo que esto va a calmar un poco, por lo menos las preocupaciones de esa gente que sí, pues tiene preocupaciones válidas, por decirlo de alguna forma, honestas más bien. Bueno, y yo creo que este argumento suena muy lógico, ¿no? ¿Cómo vas a traer a la mesa a alguien al que vas a empezar a insultar cuando quieres llegar a una negociación? Ahora, todos sabemos que la próxima semana van a reunirse en Riad, Arabia Saudita, las autoridades de Estados Unidos y de Ucrania y, bueno, las partes interesadas. ¿Es esto una estrategia de Trump para demostrarle a Ucrania que Rusia, de alguna manera, no lleva ventaja en las negociaciones? Y también lo hace Trump de alguna manera para decirle a Rusia que también se baje, que no tiene ventaja sobre Ucrania. ¿Cómo lo ves tú, Franklin? Sí, definitivamente, nada pasa por accidente y esto es en vísperas de lo que será esa negociación en Arabia Saudita en los próximos días, el día lunes, si mal no recuerdo, y una negociación que es sumamente importante, que Donald Trump debe enviar diferentes tipos de mensajes, pero también tiene algo, no solamente de mensajes ocultos o indirectas, sino de realidad. El día de ayer, justamente, Rusia desplegó unos ataques a Ucrania en medio de lo que se busca precisamente es una negociación, así que yo creo que es sumamente importante que Donald Trump, que ha sido principalmente interesado en que esta negociación se dé, se cumpla. Y esto también envía un mensaje a los críticos de manera y forma irracional a Donald Trump. Una persona puede estar en desacuerdo con Donald Trump y tener sus opiniones sobre el conflicto en sí, pero cuando hacemos acusaciones simplemente a la ligera, como decir que es una marioneta del Kremlin, que es una marioneta de Putin, sin un análisis geopolítico verdaderamente serio, es ahí cuando se caen en disparates. Y yo creo que Donald Trump ha demostrado precisamente eso. Repito, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero él realmente, como decía Alfonso Aguilar, no tiene un lado bien marcado. Él sí ha lamentado la invasión de Rusia a Ucrania de febrero del 2022 y él ha dicho esto no hubiese sucedido durante mi administración y yo creo que definitivamente tiene razón, pero a la hora de más de 3 años de conflicto, cientos de miles de millones de dólares que ha gastado Estados Unidos, Ucrania en una situación compleja en cuanto al reclutamiento de militares se refiere, una Europa que no tiene la posibilidad, o mejor dicho, la disposición de ayudar a Ucrania, Rusia, quien es una potencia nuclear, lo que se requiere es una resolución del conflicto en los mejores términos posibles para Estados Unidos e incluso para Europa, y eso es lo que busca definitivamente Donald Trump, y este mensaje a Rusia así lo demuestra. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención del mensaje de hoy del presidente Trump a través de sus redes sociales es lo siguiente. Él dice, teniendo en cuenta que Rusia está machacando a Ucrania en el campo de batalla en este momento, estoy considerando seriamente sanciones bancarias, sanciones y aranceles a gran escala contra Rusia hasta que se alcance un alto al fuego y un acuerdo final de paz. Me parece muy interesante porque él es una persona, como lo sabemos y lo hemos visto, bastante transparente, ¿no? Diciendo, sí, por ahorita Rusia tiene una ventaja, pero entonces Estados Unidos puede tomar medidas para drenar esa ventaja y esa ventaja se drena a través, obviamente, de los recursos. ¿Cómo lo ves, Alfonso?
No, así es, o sea, es ponerle presión a Rusia, o sea, hasta ahora todos los demócratas estaban diciendo que él estaba respondiendo a los intereses de Putin, de Rusia, y aquí vemos que él lo que está buscando es llevar a las dos partes a la mesa de negociación. Rusia realmente en los últimos meses ha estado ganando terreno. Entonces es importante asegurarnos de que Rusia entienda de que queremos que se logre un cese al fuego pronto y que se pueda llegar a un acuerdo de paz. Pero esto es lo interesante y la diferencia que tenemos quizás con el liderazgo de los europeos. Los europeos marginaron por completo a Putin, ¿verdad? Igual que en la administración Biden, acusándolo, apuntando el dedo, señalándolo. Y eso se entiende, es verdad. Putin es un dictador, entró ilegalmente, invadió violando las leyes del derecho internacional a Ucrania, pero al mismo tiempo para llegar a un acuerdo de paz hay que de alguna manera tener un diálogo constructivo con él, y el único que ha podido lograr eso es Donald Trump. Algo que me llamó muchísimo la atención, que estaba leyendo estos días y no recuerdo exactamente la fuente en este momento, pero me llamó muchísimo la atención, es un reporte de que la Unión Europea estaba comprando en mayor cantidad petróleo de Rusia de la ayuda que le han dado a Ucrania. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, es como paradójico y es increíble, ¿no? Porque de alguna manera se supone que la Unión Europea debería de estar apoyando a Ucrania. Le han dado, ya lo dijimos, $200 mil millones que van garantizados, que van a recuperar. Pero por otra parte, le siguen comprando petróleo a Rusia, fortaleciendo a Rusia para que tenga dinero para la guerra. Vanessa. Sí, yo creo que es pues un error muy grande y es una falta también de real compromiso de la Unión Europea, ¿no? Que es lo que vemos en muchos aspectos. Es como que por encima, como el postureo, ¿sabes? Como fingir que estás haciendo algo, y eso lo hacen en muchas cosas, fingir que estás ayudando a algo, pero en realidad si analizas bien la situación y de verdad quisieras ayudar, pues tomarías otro tipo de medidas, ¿no? Claro. Y creo que eso le va a cobrar, le va a salir muy caro a la Unión Europea ahora que está Trump y que está poniendo de verdad las cartas sobre la mesa. En 30 segundos, Franklin, ¿cómo ves este doble estándar por parte de la Unión Europea? Esa información que dabas precisamente sobre el gasto y cómo dependen de la energía rusa es la perfecta ejemplificación de por qué debería Estados Unidos a toda costa y a cualquier precio ayudar a Ucrania y a Europa si Europa no se quiere ayudar a sí mismo. Si hablamos de un continente pobre, con un Producto Interno Bruto per cápita que por cierto es muy inferior al de los Estados Unidos, pero que fuese en un estado paupérrimo, bueno, ahí quizá uno pudiese justificarlo, pero no, la única razón por la cual ellos no invierten en defensa y ellos dependen de la energía de Rusia es porque así lo han querido. De hecho, invierten o regulan sus propias las capacidades de obtener energía para así depender más del sistema energético ruso. Así ellos, de hecho, así Donald Trump en el 2018 lo advertía. ¿Por qué te tengo que defender si tú dependes de Rusia y le estás dando dinero a Rusia? Y los alemanes y los europeos se reían. Ahora, ¿quién se ríe ahora? Putin. Putin es el único que se está riendo. Irónicamente, están haciendo lo que estaba haciendo Biden con Estados Unidos, ¿no? Regulando y prohibiendo la exploración en los Estados Unidos para entonces depender de la producción de petróleo y energética de otros países. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, aún hay más que analizar aquí en el panel de Voz News.